Bueno, nueva sesión del curso de diseño cívico que hemos arrancado en este primer semestre de 2023 y que seguramente quedará para los que también lo aprovechen en diferido. Entonces hemos ido grabando toda una serie de sesiones en directo que complementan todo el contenido que ya teníamos pregrabado. Entonces, hoy cerramos este ciclo y desde mi punto de vista no podía no ser compartiendo como una sorta de manifiesto del diseñador cívico, ¿no? Digamos que hemos visto muchos elementos, muchas reflexiones, muchas aportaciones teóricas, pero también hemos profundizado en herramientas de trabajos como muy prácticas, también con un enfoque pragmático. Hemos estado viendo cómo gestionar como diseñadores nuestra relación con las administraciones públicas, con los diferentes actores que intervienen, ¿no? en la construcción de una inteligencia colectiva, en la construcción de cualquier tipo de procesos colectivo y colaborativo que tiene impacto en el territorio en el que nosotros estamos interviniendo y actuando. Entonces, me parece que puede ser útil tener como un documento que resume de la forma más simple, orgánica, digamos, sugerente, lo que podemos entender como la práctica del diseñador cívico, ¿no? ¿Quién es esta figura eh, que podemos llamar diseñador cívico? Entonces, empezamos. Vamos a ver, hoy haremos una sesión un poco más corta, que se quede un poco como cierre de todo el curso y que, como siempre, espero que luego alimente más reflexiones y conversaciones. Pero vamos a ver, para empezar, entendemos que el diseñador cívico es como una nueva generación de profesional, ¿no? Así como hemos comentado que la práctica del diseño cívico en el fondo es una práctica emergente, eh, el diseñador cívico es una nueva profesión que realmente no es que nazca de la nada, no es que de repente alguien dice, vamos a crear el diseñador cívico, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nace de la evolución de muchas otras prácticas, ¿no? Que yo creo que de hecho el diseñador cívico se activa y puede que empiece esta práctica procediendo de diferentes ámbitos profesionales y también desde diferentes áreas de estudio. Pero digamos que esta nueva generación profesional tiene algunos elementos ya de partida muy importantes, ¿no? Seguramente es un profesional inclusivo, sea con lo que es la construcción de su equipo de trabajo, sea en lo que es el contexto en el que va a trabajar, ¿no? Es transparente eh, también aquí en los dos ámbitos, ¿no? El ámbito interno de trabajo, pero también hacia afuera en los procesos en el que se implica. Resiliente es claramente fundamental porque, como hemos visto, aunque eh, nos dedicamos a diseñar un proceso, realmente luego a la hora de poner en práctica ese proceso, muchas cosas van a cambiar y tenemos que tener la capacidad resiliente entonces de adaptar lo que hemos diseñado a las condiciones que nos vamos a encontrar luego en el terreno. Es un facilitador también porque eso, además de diseñar, facilitamos procesos. Regeneramos en múltiples sentidos, entonces regenerador porque regeneramos sea desde un punto de vista social, humano, que desde un punto de vista, diría también, como medioambiental eh, y físico, en el sentido de que nuestra interacción, nuestra intervención siempre está destinada a regenerar
y no tanto a, digamos, extraer, ¿no? Entonces, la tendencia debería ser siempre a regenerar lo que existe, regenerarlo para que se vuelva a generar valor y no extraer simplemente para empobrecer el contexto en el que estamos. Somos independientes y esto lo hemos hablado, es muy importante y también muy difícil de gestionar, pero es fundamental. Abiertos, por supuesto. Y dos, un poco para cerrar, multidimensional y transdisciplinar. Multidimensional tiene que ver con lo que hemos también compartido acerca de la metacívica, que tiene que ver con que nuestra interacción, nuestra intervención, muchas veces está ligada a una capacidad de visión en multidimensiones. Las dimensiones pueden ser, hemos visto en la metafísica, dimensiones temporales, dimensiones espaciales, dimensiones híbridas en que se conectan digamos, no solamente escalas diferentes territoriales, entonces como hemos visto lo global, es decir, lo local con lo global, sino también que se conecta lo digital con lo físico y como hemos visto también ahora, se empiezan a conectar nuevas, digamos, llamámoslo metaversos, aunque sabemos que el término es como de moda y yo creo que incluso a algunos molesta, pero digamos que tiene que ver con la capacidad de generar diferentes espacios de encuentro donde ocurre una convivialidad que fusiona dimensiones diferentes. Y luego transdisciplinar yo creo que se entiende muy bien porque claramente lo que estamos es hibridando y conectando disciplinas diferentes. Vayamos ahora a ver como más en detalle algunas especificidades un poco más como descriptivas. Empezamos con la primera, ¿no? Entonces, el diseñador cívico promueve el conocimiento abierto, el impacto a largo plazo, la justicia social, los derechos humanos, los procesos regenerativos, la empatía y la resiliencia. Entonces, retomamos lo que hemos comentado como los adjetivos, ¿no? Que hemos comentado al principio, para recordar que esto no solamente forma parte de nuestro ADN, sino que nosotros trabajamos constantemente para promoverlos. Y esto, bueno, es importante, ¿no? Me gusta mucho el concepto de promover, porque, bueno, primero lo podríamos como poner en contraste con la palabra de imponer o de alguna forma como estructurar, que esta segunda ya la podríamos entender bien, pero sobre todo porque nosotros hablamos de diseñadores, pero yo creo que cuando nosotros fusionamos justamente el hecho de ser diseñadores con el hecho de ser facilitadores, que lo veremos después, es muy importante que entendamos que hay también una acción de promoción, es decir, de hacer para que las cosas ocurran, ¿no? Y no todo está siempre en nuestras manos, pero sí que podemos condicionar y propiciar para que las cosas ocurran. Y esto conecta con otra acción que es la de facilitar, es decir, igual que diseñamos, promovemos para que las cosas ocurran, cuando están ocurriendo nosotros facilitamos, los procesos, la inteligencia colectiva, la experimentación, la hibridación físico-digital, la convergencia, la inclusividad, la colaboración, la pervivencia, el codiseño, las sinergias, la comunicación y las relaciones humanas. Estos son todos conceptos que en realidad hemos ido viendo, quizás de formas diferentes, fragmentada a lo largo de todas estas clases, pero creo que se entienden por sí mismas, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos el trabajo de facilitación, de que estamos nosotros presentes para facilitar las cosas que ocurren. Y ahí sabemos que nosotros tenemos el reto de encontrar ese equilibrio entre el espacio de facilitación y el espacio, digamos, de compartir conocimiento especializado propiamente nuestro
que es el que se equilibra con el conocimiento situado, localizado de los habitantes. En ese equilibrio tiene que entrar la facilitación, donde los conocimientos y las experiencias se tienen que, digamos, como podríamos decir, se tienen que condicionar, no es tanto quizá la palabra más adecuada, pero influenciar, se tiene que influenciar las unas a las otras. Luego entramos en un espacio que me parece muy importante y muy potente, que quizá puede parecer un poco ambiguo o no del todo definido, no del todo claro, entran en ese ámbito de lo que hablamos un poco la artesanía del diseñador cívico, digamos, aquellos que realmente en el fondo define profundamente nuestra profesión, pero que en el fondo es muy difícil de, digamos, definir, estructurar de una forma como muy práctica, muy pragmática, como hemos hecho, por ejemplo, con algunas herramientas que hemos compartido, ¿no? El lienzo de ecodiseño, el lienzo de inteligencia colectiva, la matriz de ámbito cívico, el lienzo del proceso circular, toda una serie de reflexiones que, si bien siempre están abiertas, ¿no?, a enfoques y a evoluciones, en el fondo nos dan como un marco en el que nosotros podemos entender y podemos agilizar nuestra práctica de manera que no tenemos siempre que empezar desde cero, ¿no? Aquí compartimos en este manifiesto algunas reflexiones diciendo que el diseñador cívico se mueve entre las autonomías, los multiversos, las disciplinas, las organizaciones, los territorios, las diversidades, las diferencias, los poderes y las comunidades. Aquí empezamos con el hecho de se mueve, digamos, es una cuestión dinámica, pero también tenemos que resaltar esa conexión, esa necesidad de estar moviéndonos, reconociendo al mismo tiempo, hemos visto las diversidades, pero diferentes eh, características, diferentes situaciones, diferentes liderazgos. Y como puede ser, por ejemplo, decíamos, ¿no? Las comunidades, ¿no? Las organizaciones, los diferentes poderes. Nosotros, digamos que aquí sería un poco, aprendemos a movernos y relacionarnos con todas ellas, pero sin caer, digamos, en la trampa de eh, agarrarnos a unas o algunas de ellas, sino que estamos siempre, este movimiento, esta oscilación que puede ocurrir entre diferentes disciplinas, entre diferentes autonomías, son en realidad también una estrategia para reconocerlas, ¿no? Entonces darle importancia, pero al mismo tiempo no estancarnos, no casarnos con algunas de ellas. Eso es muy importante porque nosotros como facilitadores que hemos visto antes, como propulsores y, digamos, actores que diseñan, pero que también, digamos, catalizan para que ocurran cosas, estamos siempre moviéndonos justamente en las fronteras, en los límites habituales, en esos espacios que son incómodos de percorrer y de habitar, justamente para propiciar esas sinergias. Entonces, esto es muy importante. Este movimiento, que es muy difícil de explicar, se tiene que vivir, ¿no? Entonces, es importante, sin embargo, que tengamos la conciencia de esta dinámica, de que tenemos que vivirla realmente, la tenemos que vivir en nuestros cuerpos realmente. Esto es que, como veis, cuando explico una cosa ya se adelanta lo que viene siguiente, ¿no? He hablado antes de que este movimiento entre diferencias realmente lo que está haciendo también es reconocer. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, el diseñador cívico reconoce la dimensión local, los sistemas descentralizados, el conocimiento situado, las instituciones, la multipertenencia, la emergencia climática, los bienes comunes y la metacívica. Entonces, estas son cosas que también hemos ido comentando, pero
pues, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Esa capacidad de las instituciones de abrirse hacia afuera. La dimensión global lo hemos hablado. La descentralización, aquí quiero subrayar que para mí es un elemento importantísimo, muy potente, pero quiero que se note que no le he puesto en facilita o promueve la descentralización. Yo creo que antes era más de ese lado, y era de lo que siempre he estado obsesionado con promover la descentralización. Y aquí la vemos, en mi cabeza, y es lo que ahora aparece aquí en ese manifiesto, aparece ahora en el reconocer. ¿Por qué? Porque creo que depende de los contextos. Si bien es algo que a mí me parece que es muy potente en general, no siempre es positiva la descentralización, pero es muy importante reconocerla. Entonces, que nosotros reconozcamos el valor, la potencia de la descentralización, ¿no? De los sistemas descentralizados, ¿no? Eh, Así que las instituciones hemos comentado, la multipertenencia también hemos comentado que favorecer eh, que, digamos, conseguir que los participantes de los procesos se sientan partícipes de diferentes grupos, pertenecientes a diferentes grupos, siempre es algo como muy útil y nosotros digamos que estamos ahí para reconocer que esto es importante, ¿no? Luego, algunos elementos que yo creo que aquí lo he puesto casi como un elemento ético importantísimo. Por ejemplo, la emergencia climática. Yo creo que, sinceramente, un diseñador cívico no se puede permitir de negar que eso exista, ¿no? Yo creo que entramos ya, sinceramente, en una, como en un aporte ético que es esencial. Yo, de hecho, por eso cuando hablaba de la multidimensionalidad, de, de- de las diferentes dimensiones temporales y espaciales, yo también lo conecto cada vez más siempre con la emergencia climática, con el cambio climático. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ocurre es que hoy, como nunca, cada acción que hagamos tiene una repercusión mayor en el futuro. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en lo que nosotros estamos propiciando. Entonces no puede no estar en nuestro ADN, no podemos no reconocer que eso exista. Los bienes comunes también, esta idea de que existe la capacidad de una comunidad de producir bienes comunes y también que existen bienes comunes que nadie debería apoderarse, ¿no? Ni lo público ni lo privado. Y luego la metacívica, un poco por eh, lo mismo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que hoy ya es negar que la tecnología, que las dimensiones híbridas digitales tienen un impacto en nuestra vida, es como ya no darse cuenta en dónde vivimos, ¿no? Entonces, esto es importante, tenemos que reconocer que eso ocurre. Y luego, un poco para acabar, tenemos como esto también, yo creo que aquí los verbos son importantes, ¿no? Entonces, como verbo final, tenemos que el diseñador cívico celebra lo incompleto, celebra lo sensible, celebra los grises y la complejidad. Un poco para entender que no siempre todo está definido, lo hemos un poco comentado antes, no siempre todo está definido, no siempre todo está súper claro. Y es incluso, no solamente, entonces en este caso, no es simplemente reconocer que sea así, sino incluso lo tenemos que celebrar para que la gente que está participando de estas dinámicas realmente entienda que es importante, que es positivo. Entonces, por eso lo celebramos. Y cerramos un poco con este cierre. Entonces, el diseñador cívico señala, señala las oportunidades, conecta a las personas, facilita la confianza, cataliza el conocimiento, habilita las soluciones y activa la inteligencia colectiva. Si os fijáis, estos son elementos que tenemos, de hecho, también muy presente en los que son los Zoom que hemos hecho, por ejemplo, en el proceso de codiseño, ¿no? En el lienzo de codiseño existen algunas de estas cosas. Y también la explicación que tenemos del proceso circular, los diferentes pasos,
también están como utilizando estos enfoques. Así que esto lo dejo aquí. Esto ha sido como realmente como un cierre final, como un poco las reflexiones finales, un poco para entender mejor quién es el diseñador cívico. Es una primera versión de este manifiesto. Seguramente la iremos mejorando y seguramente las contribuciones de cualquier persona, cualquier diseñador y diseñadora puede seguramente mejorar mucho esta propuesta. Así que, sin más,